Y después de esa presentación tan bonita que hizo Valentín, que casi fue como un poema, ¿verdad? Pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Israel Abreu. Buenas tardes, Israel. Saludos, Olga. Saludos, don Miguel Guerrero. Saludos a mi amiga Leila Mejía, donde quiera que se encuentre, que creo que no está en el aire. A mi amigo Valentín. Y definitivamente un privilegio extraordinario formar parte de este super equipo de profesionales en las diferentes áreas. Valentín en el área del derecho, el mejor abogado penalista de este país. Quítale la mitad, divídelo entre dos y ya llegaste posiblemente al cociente. El ITEVIS. No, a la base positiva. Don Miguel Guerrero, definitivamente un ícono del periodismo en República Dominicana y quizá de América Latina también, sí, porque se desempeñó en las lides internacionales. Cierto, cierto. Olga Almanzar, una comunicadora social joven que representa dignamente a una generación. El teteo intelectual representa. Pero Olga alegra y le da dulzura al programa. Oh, wow. Es una importante función. Israel, ¿y por qué tú no estás aquí? No, lo que pasa es que tenía un compromiso, el cual estoy en medio de él, pero mi responsabilidad frente al rumbo de la tarde me vi obligado a interrumpirlo para hacer mi participación. ¿La naturaleza del compromiso? ¿Ay? No, Yo conozco ese lugar. Espérate, Israel. Yo conozco ese lugar donde tú estás. Déjate de chercha. No, estoy en un restaurante. Sí. Estoy en Tura, un restaurante de carnes y vinos. Ay, y me vi obligado a suspender. ¿Tú te acuerdas de una canción que dice envidia, tengo envidia de la gente? Pero definitivamente cumplir con el compromiso de todos los ciudadanos que nos sintonizan a esta hora del día a través de la 98.5 y por YouTube en el rumbo de la tarde. Mira, es interesante tu participación en la tarde de hoy, es interesante porque el gobierno volvió a congelar los precios de los combustibles. Los precios de productos de primera necesidad de la canasta familiar siguen aumentando. Incluso hay evidencias ya de un deterioro en la relación de los ministros del área económica con ciertos productores, ¿no? De manera que es muy importante tu opinión con relación a cómo encarar realmente los hechos que estamos padeciendo en el ámbito de la economía. Y uniéndome a eso, Israel, hay un tema que no sé si tienes competencia en esa área. ¿En cuál? No, ese muchacho es competente para todo. No, me refiero a un... No le diga muchacho, que es un hombre, un profesional bien formado. Sí, pero es un muchacho todavía de edad. A un anuncio que hizo la DGI sobre el pago de la contribución de residuos sólidos que inicia en julio. Y yo quisiera entender un poquito eso, porque es una decisión que emana de la ley 225-20 sobre procesamiento de residuos sólidos y dice que va a empezar en julio y que todo el mundo va a tener que hacer ese aporte. Yo sé que mucha gente se está preguntando de qué se trata eso y con qué se come, y sería bueno también que nos hablases un poquito sobre ese tema. La DGI ha dado de qué hablar en estos últimos 45 días específicamente, por varias razones: los residuos sólidos, la implementación de los residuos sólidos, el impuesto a los residuos sólidos, también la eliminación de los anticipos del impuesto sobre la renta a las micro y pequeñas empresas, y por la aplicación del 2% sobre el registro hipotecario, que fue un impuesto que se creó en el año 2007 y que fue dejado sin efecto. Pero mira, empezando... una pregunta con relación a eso antes de que perdamos el hilo. La eliminación de los anticipos a las pequeñas y medianas empresas tiene que ver, afecta también positivamente a aquellos profesionales liberales que cotizan al impuesto interno, que pagan sus contribuciones. Se supone que sí. Y en ocasión de que los ciudadanos, porque la Dirección General de Impuestos Internos hizo una selección de los contribuyentes que calificaran a tales fines. Dentro de los que se encuentran profesionales liberales, empresarios registrados como personas físicas, micros y pequeños, y también personas jurídicas, es decir, compañías, tanto micro como pequeños. Ahora bien, el que no se encuentra en ese listado y entiende
que existe la posibilidad de él calificar en función de la situación económica que se encuentra República Dominicana y el mundo, puede elevar su solicitud para que le sea eximido el pago de los anticipos de impuestos sobre la renta. Ahí estamos relativamente anticipando lo que ya iba a decir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cualquier profesional liberal, que es la pregunta que usted me hace, si no se encuentra en el listado de la norma emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, usted puede elevar la petición de que se le exima de dicho anticipo del impuesto sobre la renta, y entonces en un plazo no mayor de 15 días la Dirección General de Impuestos Internos evalúa su caso y le dará una respuesta. Claro, usted debe sustentar dicha solicitud en función de la merma de sus ingresos o, en su defecto, de la pérdida que registró en el año anterior. O su historial, ¿no? O su historial, exactamente. A lo que me refiero es, por ejemplo, si en el año 2019, que sería el año base, usted facturó, por poner un ejemplo, 5 millones de pesos, y para el año 2020, que es el año base para la determinación de los anticipos de impuestos sobre la renta, facturó 2 por la situación económica, o sea, sus ingresos bajaron en más de un 50%, entonces existe la posibilidad de que la Dirección General de Impuestos Internos le apruebe la exención de los anticipos, porque se comprueba que más del 50% de sus ingresos se vieron mermados. Y asimismo eso afecta los beneficios o pérdidas de sus operaciones en el caso de los profesionales liberales, micro, pequeña y mediana empresa y personas físicas que operan en sentido general. Esto es importante que la gente lo sepa. El hecho de que usted no esté en ese listado no significa que usted pueda ser beneficiario de dicha norma. ¿Y cómo se consigue ese listado, Israel? Usted entra a la Dirección General de Impuestos Internos, a la página dgi.gov.do, entra al área de consultas, y en el área de consulta usted se va a ir a legislación. Cuando le sale legislación, le va a dar clic en normas, y la última norma que fue emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, que además, entiendo yo, fue emitida, publicada de manera extemporánea, porque fue emitida el mismo 15 de junio, cuando ya la inmensa mayoría de ciudadanos, lo que tenían los medios y las posibilidades, ya habían pagado el anticipo correspondiente al mes de mayo, que es el que se le está eximiendo, producto de que se cerró la economía en más o menos en la segunda semana del mes de mayo. Entonces, definitivamente, aunque es tarde, entiendo yo que fue extemporánea, todavía algunos ciudadanos pueden beneficiarse de ella. Esperemos que, si la situación sigue como va, que mejore la economía. Ahora, si no mejora, entiendo yo que debe también ser eximido el mes de julio. Y para los que ya pagaron, entonces, que si se va a empezar a pagar en el mes de julio, que se le considere en julio el pago de mayo. No obstante, es importante que se sepa que los efectos económicos del anticipo en las operaciones de las empresas es un efecto funesto. Es anticipar un dinero que la probabilidad de que se gane es incierta en una economía tan inestable como las nuestras, y que nunca ha estado de acuerdo con los anticipos. Yo creo que en un proceso de reforma fiscal, los anticipos pudieran ser utilizados para el mejoramiento de las operaciones de la empresa, para crear más empleos, para generar más riqueza, y yo creo que le agregaría valor en términos económicos la eliminación de los anticipos al mismo sistema tributario y a la economía en sentido general. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, en el caso de los desechos sólidos, sí, este es un impuesto que también tiene un tiempo que existe. Al igual, aquí voy a hilvanar algunos reglamentos y leyes relacionados con impuestos que no han sido implementados. Y con la finalidad no solamente de explicarlo, sino también de que la gente se vaya preparando para la implementación de ellas. Es el caso, de manera específica, de los residuos sólidos, que no es una ley nueva. Es el caso del impuesto a la emisión del monóxido de carbono, no sé si la recuerdan, que es la variación del valor de la placa en función a la cantidad de monóxido que emiten los vehículos de hidrocarburos, de gasolina, gasoil, inclusive el mismo gas licuado de petróleo. Y es el caso también del 2%
a los préstamos hipotecarios. Entonces, en ese sentido, esto viene a formar parte de la política de recaudación del gobierno en función de la lamentable situación en la que nos encontramos. Es el caso del 2% que en alguna medida afecta al sector construcción y que fue objeto de muchos comentarios en el momento que se implementó la Asociación de Constructores y la Asociación de Arquitectos. Fueron los primeros en pronunciarse por el efecto negativo que tiene en la economía. De hecho, un alto porcentaje, más del 60% de las viviendas que en República Dominicana se han comercializado durante el periodo de pandemia, dichos negocios se han hecho con dominicanos radicados en el exterior. No necesariamente han sido el producto de una adecuada distribución de las riquezas que pudieron o no haberse generado en República Dominicana. Eso es importante que la gente lo sepa, porque si bien es cierto que el sector construcción creció en casi un 200% según el Banco Central, ese crecimiento se debió a la cantidad de remesas que fueron enviadas por los dominicanos en el extranjero para fines de ser invertidos en bienes inmuebles en República Dominicana. Y por otro lado, el aporte en ese crecimiento del sector construcción, desde el punto de vista del presupuesto que el Estado Dominicano tenía previsto, fue mínima, porque no fueron capaces de, lamentablemente, esa es la palabra, no fueron capaces de utilizar el presupuesto que se había establecido, que era de 9.400 millones. Solamente pudieron invertir en el sector construcción 2.100 millones de pesos y 7.300 millones de pesos. Todavía estamos esperando que el gobierno explique si lo tiene guardado por ahí o si tuvo que utilizarlo en otras partidas, o tal vez esa cantidad de dinero iba a ser el producto de algunas fuentes de financiamiento y no se ha logrado obtener. Tengo entendido, a menos que haya cambiado la ley, que el dinero que se especifica para un renglón o una actividad determinada en el presupuesto de la República no puede ser transferido a menos que no sea aprobado por el Congreso. Así es. Y eso es lo lamentable de todo esto, porque en cualquiera de los escenarios implicaría, salvo que el estado de emergencia fuera una excusa para hacerlo, una violación a la ley de presupuesto que fue aprobada el año pasado, el presupuesto del 2021. Es el caso también de la situación que pasa con los combustibles. Fueron declaraciones de José Rijo la semana pasada, el cual estableció que en los 10 meses de gobierno que lleva Luis Abinader han asumido, esto sin incluir lo publicado esta semana sobre la congelación de los precios de los combustibles, alrededor de 6.000 millones de pesos. Solamente en los primeros 5 meses del año se han asumido 2.700 millones de pesos más el dinero que se asumió en esta semana para que no aumenten los combustibles. Entonces, gasolina está, perdón, ¿me escuchas? Sí, le escucho. La gasolina está a 252 pesos el galón. Yo creo que el gobierno se autoprotege cuando congela el precio de los combustibles, porque realmente aumentar más de lo que se ha aumentado el precio de los diferentes tipos de combustible podría generar mucha inconformidad. No, es un mecanismo de protección. Para ponerle un ejemplo, estamos viendo, que es parte de mi comentario en el día de hoy, cómo los precios de la canasta básica familiar han aumentado. En promedio, según el Banco Central, 10.68%. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que dan al traste con el índice de precio al consumidor, el IPC? Primero, el transporte a nivel internacional, ya sea terrestre, en el caso de República Dominicana con Haití, que hay una frontera, marítimo, en el caso de todo lo que llega a través de los mares por barcos, y aéreo, lógicamente a través de aviones, ¿verdad? Ahora bien, como el precio de los combustibles a nivel internacional ha aumentado. Aéreo puede ser por dirigible también, no tiene que ser por avión. O por entonces, no, pero consume combustible en todos los casos. El hecho es que los combustibles han subido y eso ha disparado los fletes. Eso es directamente proporcional a los precios de los productos de la canasta básica familiar. Esa es una de las variables. Segundo, como en alguna medida hemos analizado aquí, el importar inflación.
la inmensa mayoría de commodities en el proceso de transportación se ven afectados sus precios en el proceso de transportación, pero desde el punto de vista de la producción, si un país X o Y, por la situación en que se encuentra, tiene un proceso inflacionario que afecta su moneda, cuando nosotros importamos ese producto, estamos importando consigo el costo del mismo. Porque no podemos dejar de reconocer que el gobierno, en el caso de asumir los costos de los combustibles localmente, intenta en alguna medida que eso afecte el índice de precio del consumidor, o sea, que los productos de la canasta básica familiar aumenten. Por otro lado, también es por todos conocidos, también porque el señor José Rijo Presbot primero lo verbalizó y segundo lo hizo público en la página de transparencia, que el gobierno asumió hasta el viernes pasado la suma de 600 millones de pesos, que por cada saco de harina, el equivalente a 500 pesos, que los panaderos consumían en sus procesos de fabricación. Inmediatamente se le comunicó que este subsidio, porque es un subsidio para mantener el precio del pan, fue eliminado, que ya no se iba a continuar con ese plan. El lunes amanecimos con el pan a 10 pesos. El martes volvimos a los 5 pesos y ya ayer, no sé si ustedes lograron ver, el mismo... Con relación al subsidio y lo que dijo el señor Presbot, Presbot, yo pienso que a veces se olvida que los gobiernos tienen una misión y un objetivo que perseguir sobre cualquier cosa y que debe ser un norte en todos los programas de gobierno, que es el bien común. Y el gobierno tiene que perseguir el bien común y las buenas políticas persiguen el bien común. Es decir, y yo no veo por qué un gobierno se jacta de decir que está haciendo algún favor cuando subsidia un producto para mantener ese producto asequible al público, si ese producto es vital para la alimentación de la gente. Es como que si dice el gobierno, le estoy dando un subsidio a la educación. Bueno, pero la Constitución de la República dice que eso es una obligación suya. ¿Entiendes? Así es. El hecho es que, al parecer, la misma situación en sentido general, que inclusive algunos economistas y financieros han establecido que el gobierno en alguna medida debe asumir el costo de esto, aunque este costo no necesariamente se traduzca en beneficios a largo plazo, porque lo que vamos a resolver es un problema inmediato y no creo mucho en la inmediatez. Estoy más de acuerdo en que se sincerice el precio y que si en el futuro los fletes bajan, el precio del petróleo baja, bueno, pues que se ajuste, que también es un poco difícil, pero es el deber ser. En esa medida pudiera entrar en algún tipo de diferencia. Pero la importancia que reviste el pan en la mesa del dominicano definitivamente amerita que el gobierno preste especial atención. Y especial atención también a la planificación del sector agrícola. El ministro de Agricultura, no sé si vieron la noticia, publicó que existen manos ocultas al respecto de esas imágenes. Criminales. Manos criminales, pero para ayudarlo, manos ocultas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mismo ministro hace un mal ejercicio comunicacional cuando hace este tipo de aseveración sin por lo menos denunciar quién él cree que puede ser. Porque la verdad es que no le agrega valor desde el punto de vista de la gestión. Se supone que él tiene que tener control de las variables que inciden en la producción agrícola de la República Dominicana. Israel, manus criminalis. Y tú puedes identificar dentro de las acciones que se le imputan o que se presumen, bueno, que han cometido algunos agricultores, tú puedes identificar el tipo penal para que podamos llegar a la conclusión de que hay manos criminales. No. Ahora, lo que pasa es que es muy subjetiva la valoración del concepto criminal. Ahora, desde el punto de vista legal, tú sabes, debería ser tú quien me ayudaría en eso. Ahora, en el caso de esos agricultores, por ejemplo, el caso de los ajíes morrones, ajíes cubanela, cebolla y la leche, se considera un crimen desde el punto de vista humanitario, sabiendo nosotros las necesidades que hay en República Dominicana y sabiendo nosotros también, Olga, que creo que lo comentamos en esta semana, que el precio del ají morrón, por ejemplo, sigue siendo 54 pesos. A pesar de la sobreproducción, no bajó un peso. El precio de la cebolla roja sigue siendo 39 pesos.
el litro de leche en promedio en la capital se está comprando envasado a cerca de 40 pesos. Entonces, definitivamente, no desde el punto de vista legal, porque ya habría que cumplir con una serie de requisitos para poder tipificarlo de esa forma, a mí me resulta contraproducente, como te digo, desde el punto de vista comunicacional. Si él sabe, porque esa gente dieron la cara, ¿quiénes fueron? Bueno, pues debe hacerlo, porque yo no creo que esa sea la situación en sentido general. Gabriel, entonces, prepárate, Gabriel. Israel. Dime. Abreu, oye, Sí, esto, acércate para que escuche, acércate bien. Sí. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas. Se acabó. Así esto se acabó. Sí, esto se acabó. Así concluimos la consulta financiera. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel. Quítemele la taza ahí, rojas y amarillas. Quítemele la taza de café. A ustedes, está haciendo efecto. A la audiencia. Quítemele la taza de café. Y al darles el sol la espalda, revolotean la falda bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Adelante, Orga.